De nuevo, Venezuela despertó la preocupación en todo el continente por su anunciada compra de armas a Rusia, un hecho que genera una fuerte tensión con Colombia y que hace más urgente la mediación entre los dos países, tema que hablaremos precisamente con el presidente de la República Dominicana, que pasó por Cartagena de Indias al Foro Económico Mundial. Vamos a ver en qué forma intenta el presidente de República Dominicana acercar nuestros gobiernos. También se confirmó la negociación del acuerdo militar entre Estados Unidos y Brasil, una cosa que sorprende tremendamente porque no estaba prevista. Estos temas los analizaremos, así como la situación política en Colombia, donde las encuestas, las alianzas, los respaldos, los cambios de partido, con miras a las elecciones presidenciales a apenas 50 días, cambiaron el panorama de los últimos días, particularmente los resultados de esas encuestas. Estos son los temas que vamos a tratar. Bienvenidos entonces. Aquí comienza Entérate con María Emma. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue uno de los más críticos con Colombia cuando se conoció el acuerdo militar con Estados Unidos. Ahora, sorprendentemente, su gobierno aparece negociando también un acuerdo militar con Washington. Lula lo hace cuando está de salida del Palacio de Plan Alto y justo cuando se habla de su aspiración a secretario general de Naciones Unidas. ¿Cómo puede cambiar esa negociación el mapa de alianzas políticas en la región? El asunto es que Brasil lo que quiere de alguna manera es convertirse en el interlocutor directo con los Estados Unidos por encima del resto de los países de América del Sur. Venezuela también tomó decisiones que inquietan nuevamente al continente. Anunció otra compra de armamento a Rusia, una decisión que inquieta a Colombia y a Estados Unidos y que llega justo cuando un grupo de países amigos intenta buscar acercamientos entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe para aliviar las tensas relaciones entre los dos países. El coordinador de esos mediadores es el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien hoy habla sobre lo que está pasando con su papel. Que no es posible en América Latina que pueblos hermanos estemos en conflicto. La unión entre los candidatos presidenciales independientes Antanas Mockus y Sergio Fajardo agitó fuertemente el panorama político en Colombia. Se unen dos fuerzas que mueven el llamado voto de opinión y que podrían generar sorpresas electorales. Una alianza que contrasta con la división que se da en el Partido Conservador, donde el enfrentamiento entre su candidata Noemí Sanil y el exministro Andrés Felipe Arias apuntan a una división interna. ¿Quién será el favorecido con estos movimientos? Yo creo que ellos tendrían la fuerza de despertar a todos los abstencionistas que nunca han votado, que nunca se han interesado en la política, pero cuando ven una propuesta novedosa, moderna, de un país que les permite como soñar con que algo puede ser diferente en este país, yo creo que hay como todo un grupo de gente que nunca ha votado que podría votar. Bueno, y de nuevo el tema armamentista con Venezuela ocupa la atención del continente por la anunciada compra de $5.000 millones en armas a Rusia, con presencia del presidente Putin aquí en el vecindario y todo. Submarinos, lanzacohetes, helicópteros de combate figuran entre los nuevos equipos. Y como si esto fuera poco, se confirmó la negociación de un acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos, en un hecho que sorprendió, yo creo que a todos en el continente, porque el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hace poco, ustedes recordarán, fue uno de los más duros críticos del acuerdo que el presidente Uribe firmó con Estados Unidos. Además, el presidente Lula es un gran aliado también de Hugo Chávez, y estamos seguros que a nuestro vecino esto no le va a gustar. Para tratar de entender ¿qué hay detrás de todo esto? Invitamos al profesor Román Ortiz, académico español, ya había estado con nosotros, experto en temas armamentistas y, por supuesto, en conflictos de baja intensidad, profesor en los Andes. Gracias, profesor Ortiz. Yo no sé, la última vez que estuvimos aquí teníamos un actor en nuestra contra, si lo pudiéramos llamar así, en Venezuela. Ahora se suma a esta preocupación continental el Brasil. ¿Por dónde arrancamos? ¿Venezuela o Brasil? Pues yo creo que tampoco, digamos, podemos hablar de que haya como una especie de vínculo. Hay una relación, pero no hay una conexión, digamos, directa entre las dos cosas. Creo que los problemas realmente están con Venezuela, digamos. Lo que ha hecho Brasil en última instancia sí es, digamos, un poco complicado y es sencillamente demostrar que la oposición, digamos, al convenio con Colombia, al convenio de Estados Unidos con Colombia, no era tanto era una posición puramente pragmática. Lo que quería era tener a los Estados Unidos con ellos y no con Colombia, ¿verdad? De todos modos, yo creo que todavía el
convenio entre Estados Unidos y Brasil está por ver cómo va a funcionar, ¿verdad? Pero bueno, si quiere arranquemos por ahí. Usted recordará lo duro del presidente Lula, nos hizo ir a una reunión de UNASUR a dar explicaciones porque firmábamos un acuerdo, sobre todo el canciller Amorim lo descalificó totalmente y creo que incitó al presidente Chávez en buena forma a asumir esa posición. ¿Qué hizo cambiar al Brasil? ¿La necesidad de aliarse con Estados Unidos? No, lo que pasa es que Brasil no ha cambiado, es decir, es parte de la misma política. La política es Brasil quiere que Estados Unidos le reconozca el estatus de potencia regional. Entonces, lo que le molesta a Brasil no son las relaciones con Estados Unidos, son que las relaciones no sean con ellos. Pero ellos hablaban de soberanía y hablaban de que no admitirían la presencia de Estados Unidos. O sea, eso nos dijeron a nosotros, por lo menos cuando lo firmamos. Si quiere, oigamos al presidente Lula da Silva cuando precisamente habla sobre este tema. Aquí lo podemos ver. No me agrada ver una base militar de Estados Unidos en Colombia. A mí no me agrada. Pero así como no me gustaría que Uribe opine acerca de mis acciones en Brasil, no juzgaré las acciones de Uribe. Yo prefiero darle mi opinión a Uribe. Hablaré personalmente con él y tenemos la suficiente confianza y libertad para tener una discusión abierta. Bueno, es evidente que a él no le agradaba esa presencia en Colombia. No se metía en el tema, pero hizo todo lo posible. No, aparentemente no le agradaba en Colombia, pero le agrada en Brasil. Es decir, el asunto es que Brasil lo que quiere de alguna manera es convertirse en el interlocutor directo con los Estados Unidos por encima del resto de los países de América del Sur. Y yo creo que en este momento la administración Obama está dispuesta al menos parcialmente a aceptar eso. Digo en este momento porque creo que la apuesta norteamericana para construir una política hacia América Latina con dos pivotes, México y Brasil, pasando por encima del resto de los países, no va a funcionar. No, definitivamente que no. Y me imagino que Venezuela tiene que ver también, y Colombia, como en esa ecuación imposible que eran los dos poderes regionales que se pretendió en algún momento. Pero le quería preguntar, ¿con qué ejército o por qué Venezuela está armándose como se está armando, para pelear contra quién en realidad? Bueno, digamos, lo que el presidente Chávez dice es que la revolución está amenazada. Lo cierto es que yo no soy capaz de encontrar, y no creo que haya nadie que pueda encontrar a alguien que haya amenazado la revolución venezolana, por mucho que el presidente Chávez ha utilizado sistemáticamente una retórica belicista, no solamente con Colombia, sino también con los Estados Unidos en muchas ocasiones. Ahora, digamos, entonces, ¿por qué se está armando? Se está armando porque necesita, digamos, para su proyecto, de alguna manera, para exportar su proyecto, necesita contar con una superioridad militar abrumadora. Y eso es lo que está tratando de construir con la plata del petróleo. Ese es el objetivo. Pero ¿cuál es la diferencia con nuestro ejército? Aquí somos, 400.000 hombres, allá son 200.000, pero ¿nos parecemos? Es decir, nosotros hemos combatido el conflicto y la guerrilla durante mucho tiempo. ¿Es un ejército parecido o un...? No, son dos modelos completamente distintos. El modelo colombiano es un modelo militar construido para hacer operaciones de seguridad interna, básicamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Y eso es exactamente, digamos, como se ha diseñado el modelo. Es un modelo, digamos, muy intensivo, efectivamente, muy intensivo en capital humano, con una enorme cantidad de personas, pero un armamento muy ligero. Colombia, solamente por mencionar un ejemplo, no tiene tanques. Colombia, digamos, solamente tiene unos pocos aviones de combate y de un diseño muy anticuado. Pero nosotros no nos dicen que lo del aire es lo que ha hecho la diferencia, dijéramos, los helicópteros y todo ese tipo de armas, o es muy distinta, como usted bien dice, porque no es para seguridad interna la venezolana, o sea, ¿es para combatirnos a nosotros o a quién? Pues uno tendría que pensar que es para proyectar fuerzas hacia el exterior. Eso es claro, el equipo militar que está comprando Chávez es para confrontar a un país externo. Y dado que los Estados Unidos no han mostrado ningún interés en agredir a Venezuela, y el resto de los países que rodean a Venezuela están separados, digamos, por condiciones geográficas como la Amazonía muy complicadas, hay que pensar que todo ese equipo militar solamente puede estar mirando hacia Colombia. Yo quería que oyéramos al presidente de Venezuela, porque hizo hace unos días un pronunciamiento durísimo contra los Estados Unidos y tildó prácticamente de estúpidos y a su interlocutor, que fue el que dio la noticia aquí, a Valenzuela, pues casi que de un vocero del imperio. Veámoslo. No sean estúpidos, yanquis. ¿O será que creen que nosotros somos estúpidos?
Si nosotros sumamos el gasto militar de todos los países del mundo, todavía se queda por debajo del gasto militar de Estados Unidos. Y va a venir Estados Unidos precisamente con qué moral a decir a través de sus voceros imperiales que están preocupados porque Venezuela se está equipando. Nosotros sí nos estamos equipando, es verdad, y nos seguiremos equipando para colocarnos a un nivel de apresto operacional. Ese apresto operacional, eso que el presidente ha descrito como un nivel estratégico, ¿qué es? Es sencillamente disponer de la capacidad para realizar operaciones militares sin un aviso muy, digamos, con un corto aviso de tiempo, digamos, para operar, digamos, sin dar tiempo a que un potencial adversario pueda reaccionar. De alguna manera es reducir el tiempo de alistamiento de las fuerzas, lo cual quiere decir que eso de alguna manera crea un balance militar muy inestable, porque en la medida que uno de los lados tiene la capacidad para atacar por sorpresa, hace que la situación militar entre dos países sea extraordinariamente volátil. Profesor, nosotros no hemos visto hasta ahora, no hemos sentido un avión, en la frontera no ha visto una presencia de tanques ahí. ¿Eso podría empezar a darse? Es decir, ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo se va a sentir en Colombia con este tipo de ejército, con este tipo de armas que está comprando Venezuela, en los submarinos, etcétera? Mire, lo que yo creo que vamos a sentir hay que verlo desde dos puntos de vista, desde un punto de vista militar y desde un punto de vista político. Desde un punto de vista militar ya vimos, digamos, cuáles eran las intenciones de Chávez en marzo del 2008, solo que entonces no tenía las máquinas para hacer lo que dijo que iba a hacer. Quería mandar batallones de tanques a la frontera y los tanques no arrancaron. Sí. Lo que pasa es que esta vez va a tener tanques, y mejores tanques que los que tenía para que esos batallones lleguen a la frontera. De hecho, una de las cosas que está haciendo las fuerzas militares venezolanas es adelantar el despliegue sobre la frontera. De tal manera que, como usted decía, muy pronto vamos a ver tanques en la frontera, vamos a ver más aviones en la frontera, vamos a ver más fricción ahí. Barbaridad. Oiga, una última pregunta, no puedo dejarlo ir sin hacérsela. Estados Unidos, es cierto lo que dice el presidente Chávez, dijéramos, es el país que más suma armas y gasto militar. ¿Por qué Estados Unidos sí y Venezuela no? Bueno, lo cierto es que el presidente Obama no va por ahí, digamos, amenazando a sus países vecinos con invadirlos o con declararles la guerra. Pero más allá de eso, me parece que la clave está en que lo importante no es cuántas armas tiene un país, sino quién las tiene y para qué las quiere. No es lo mismo un arma nuclear en manos de los Estados Unidos, que es una democracia, que en manos de un régimen autoritario y totalitario como el de Corea del Norte. Y aquí es donde estamos, digamos, en problemas con Venezuela. Venezuela ha dicho explícitamente y ha, digamos, además gesticulado en esa dirección de que está dispuesto a recurrir a la fuerza militar para llevar a cabo sus objetivos de política exterior. Muchas gracias y vamos a hablar ahora precisamente con el presidente Leonel Fernández de República Dominicana sobre la forma como estas compras de armas, lo que hablábamos con el profesor Román, y ahora la detención de una familia colombiana por presunto espionaje pueden incidir en las tensas relaciones entre Venezuela y Colombia. Y yo pienso que todos los gobiernos de la región ven con simpatía el hecho de que estos dos pueblos fronterizos, con una historia común, con unas tradiciones comunes, pues lleguen efectivamente a una solución amigable de sus diferendos. La espiral de problemas y de tensiones entre Colombia y Venezuela no parece querer parar de crecer. Los últimos días han sido particularmente difíciles porque, por un lado, Venezuela anunció la compra de armas rusas por $5.000 millones con Putin y todo ahí sentado, y por otro, en ese país se detuvo a una familia colombiana acusada de espionaje y responsabilizada, inclusive esa familia, de participar en saboteos contra el sistema
energético. Esa es la explicación que ha dado el presidente Chávez y su gobierno. Situaciones que dificultan verdaderamente cualquier acercamiento entre los dos países. Hablamos precisamente con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Él ha sido nombrado por sus colegas negociador o acercador, dijéramos, entre los dos gobiernos, y queríamos conocer su opinión frente a estos hechos que agravan las tensiones binacionales y, por supuesto, sus perspectivas de si cree o no que va a haber acercamiento entre Colombia y Venezuela. Aquí está la entrevista. Usted ha tenido dos momentos muy importantes. Cuando usted, como anfitrión, recibió obviamente al grupo de Río, a los presidentes, y los colombianos no olvidaremos esa imagen, usted tratando de conciliar con el presidente Chávez, el presidente Uribe, y el presidente Correa, el presidente Uribe, y esa mirada tan dura que nos dio el presidente de Ecuador. Y ahora, hace 2 meses en Cancún, otra vez los presidentes que le encomiendan a usted haga la mediación o el acercamiento entre los presidentes de Venezuela y Colombia. ¿En qué van esas gestiones? Empezamos esa gestión, ha habido ya contactos, aquí en Colombia hice una visita. Usted estuvo en la frontera, inclusive estuve en la Cúcuta. Frontera, intercambiando opiniones con las personas que habitan aquel lugar, aquí en Bogotá. En fin, era una misión de recaudación de información para tener una perspectiva estratégica de cómo abordar la mediación. Ahora, esta semana, he recibido en República Dominicana la visita del canciller Nicolás Maduro. Hemos conversado sobre este particular y lo que tenemos entendido es que las autoridades venezolanas están a la espera de los resultados electorales en Colombia para continuar con este esfuerzo de entendimiento entre ambas naciones. Pero, presidente, usted va a ir ahora a Venezuela, sé que por otros motivos también importantes para su país. ¿Eso servirá para seguir trabajando sobre el tema o esa visita es a otra cosa? La visita es con motivo de una ceremonia que se va a llevar a cabo en Venezuela con ocasión del bicentenario de la lucha por la independencia, y se está invitando a otros mandatarios latinoamericanos, y en esa condición es que vamos a participar. Obviamente siempre estos temas surgen, aunque sea de manera colateral. Yo lo que siento es que existe la voluntad y el deseo por parte del gobierno de Venezuela de buscar una solución en algún momento. O sea, pero usted como mediador en esa misión que le dieron los presidentes, ¿está dispuesto a esperar un poquito y de pronto acoger esa recomendación de Venezuela de decir, no con el presidente Uribe, con el nuevo gobierno, en que estamos en un momento tan difícil de a 53 días de elecciones? Bueno, usted sabe que todo el que ejerce una labor de mediación está a expensas de la voluntad de las partes en conflicto. No puede el mediador imponer él su agenda, tiene que esperar un poco cuál es la voluntad de los que aspiran a concertar. En ese sentido, si el timing de Venezuela para una concertación no es el apropiado en estos momentos, tendríamos que esperar que ellos decidan cuándo quieren expresar esa voluntad de diálogo y de concertación. No, mi preocupación es que esperar esos 3 meses en una mediación a que haya un nuevo presidente, porque tenemos, como usted bien sabe, la primera vuelta el 30 de mayo, pero la segunda vuelta, que es lo más probable, que vamos a segunda hasta el 20 de junio, puede pasar cualquier cosa en esos meses. De hecho, le hablo de 2 temas. Uno, hoy precisamente judicializaron a 8 turistas o supuestamente turistas colombianos que estaban atravesando, aparentemente tomando unas fotos estratégicas de sitios energéticos, y por otro lado, pues la firma de este pacto, de esta compra de armamentos hasta por $5.000 millones a Rusia en esa, lo que el presidente Uribe ha llamado carrera armamentista. ¿No le preocupa a usted tener que esperar y arriesgar el éxito de esa negociación? Bueno, lo ideal sería el que se pueda producir un pacto lo más pronto posible, sería lo ideal. Estamos en un momento de congelamiento de las relaciones, lo no deseable es que haya un escalamiento del conflicto. De manera que esos son los 3 escenarios. O sea, que es el riesgo que un mediador está necesariamente tomando. Sí, y sobre todo a las partes en conflicto, porque el mediador no es más que un interlocutor que se ha considerado válido por las partes en conflicto, pero al fin y al cabo no es más que un amigable componedor, ese es su papel. Yo pienso, sin embargo, que la agenda aquí en Colombia estará priorizada por el proceso electoral. El mes de mayo, y si no es en mayo, una segunda vuelta en junio, dependiendo de cómo se expresa la voluntad electoral en el país, esa será la agenda.
Y ya con posterioridad a eso, si el gobierno de Venezuela reitera su vocación y su voluntad de diálogo, entonces yo pienso que se llegará a una solución mutuamente satisfactoria para ambos países, que es lo que deseamos todos, porque no es posible en América Latina que pueblos hermanos estemos en conflicto. Y yo pienso que todos los gobiernos de la región ven con simpatía el hecho de que estos dos pueblos fronterizos, con una historia común, con unas tradiciones comunes, pues lleguen efectivamente a una solución amigable de sus diferendos. Presidente Fernández, uno ve una América Latina muy conflictuada, más allá de Colombia y Venezuela, el tema de Brasil muy caliente, el tema de Estados Unidos y su aparente, dijéramos, falta de compromiso hacia la región, se lo expresaron a Valenzuela, una crítica dura hacia el secretario Insulza. Entonces hay como un ambiente muy conflictuado. El papel de República Dominicana, que usted como que se ha trazado, no sé si voluntaria o de hecho lo ha ido heredando poco a poco, como hizo con Zelaya, ¿qué cree que puede ser en este momento tan difícil? Independientemente de ideologías, hay como un ambiente duro. Yo pienso en primer lugar que hay que establecer mecanismos de fortalecimiento institucional a nivel de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Que lo ha venido perdiendo, ¿no? Que lo ha venido perdiendo, pero la experiencia hondureña debe permitir a una reconsideración de la Carta Democrática de la OEA. Yo pienso que la experiencia hondureña demostró que lo estipulado actualmente en esa Carta Democrática resulta insuficiente para revertir cualquier interrupción del orden constitucional. Por consiguiente, el concepto de defensa colectiva de la democracia, la famosa doctrina Betancourt, ¿no?, de no reconocer la legitimidad de ningún gobierno que haya accedido por vía no constitucional, tiene que ser reforzado institucionalmente en la Carta Democrática de la OEA. Esa es la experiencia hondureña. Y por consiguiente eso va a servir para darle un mayor prestigio y un mayor nivel de intervención de la OEA en los conflictos que se puedan dar a nivel regional. O sea, ¿usted confía en la OEA otra vez como el organismo multilateral por excelencia? Es que lo es. Más que los UNASURes, los ALBAs, los Mercosures, los económicos o políticos, ¿confía en que eso se recupere su fuerza? Lo es, aunque ha perdido eficacia a lo largo del tiempo. Y por tanto hemos visto el grupo de Contadora contribuyendo a la solución de la crisis centroamericana en los 80, de ahí surgió el Grupo de Río, ahora se ha planteado una nueva organización de unidad de los pueblos de América Latina, que no resulta claro exactamente cómo va a ser, si es en reemplazo de la OEA, si es en sustitución del Grupo de Río, exactamente cuáles son sus funciones o atribuciones, no resulta claro. Lo que resulta claro es que la OEA efectivamente sigue ejerciendo un rol importante, apuntalando la democracia, respetando los derechos humanos. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica sigue siendo la gran institución protectora de los derechos humanos en la región y por supuesto, María Emma, vamos a coincidir que hay muchos correctivos que hacer en esta organización de carácter regional para que pueda cumplir plenamente su rol. Bueno, gracias al presidente Leonel Fernández por atendernos y por darnos un poquito de luces, deseándole mucha suerte en esa mediación que va a tener entre Venezuela y Colombia. Y uno de los puntos que afecta precisamente esa mediación y el posible acercamiento entre Venezuela y Colombia es el cambio de gobierno que vamos a tener. En 50 días habrá nuevo presidente de este país y Hugo Chávez ya advirtió que en estos 50 días él no va a acercarse, no va a conversar con el presidente Uribe y que va a esperar al nuevo presidente. Pero ¿quién podrá ser ese mandatario luego de los movimientos, los cambios de partido, las alianzas políticas y las encuestas que ya muestran muchas diferencias? De ese tema hablaremos en un momento con una gran experta, con la periodista Juanita León de La Silla Vacía. Acompáñenos. Yo no me sentiría tan segura de los verdes, por ejemplo, de los liberales, algo así, que va a haber una segunda vuelta, porque creo que Juan Manuel Santos tiene una gran habilidad política. Bueno, la campaña para las próximas elecciones presidenciales en Colombia tuvo como una semana muy agitada. Por un lado,
Antanas Mockus, el candidato del sorprendente Partido Verde, logró que otro fenómeno político, el exalcalde de Medellín, aunque no le fue bien en las congresionales, de todas maneras Fajardo logró que Fajardo renunciara a su aspiración presidencial y se convirtiera en su fórmula vicepresidencial. Y a eso se le suman también en esta semana las tensiones del Partido Conservador. Eso hubo de todo, gente que se echó para otro lado, líderes que se fueron a acompañar la campaña del ex ministro Juan Manuel Santos, quien también recibió el apoyo de otro candidato, Germán Vargas Lleras, quien anunció su respaldo a Santos en caso de que él no sea el candidato en la segunda vuelta. Para analizar todos estos movimientos, las encuestas de esta semana, está con nosotros Juanita León, una abogada, periodista, directora de un portal que se ha vuelto también otro fenómeno de análisis político, La Silla Vacía, y que nos puede hablar un poco de qué está pasando. Juanita, bienvenida. Y estas encuestas que hemos visto este fin de semana, hasta el fin de semana, donde los resultados son primero un Juan Manuel Santos que tiende ya a diferenciarse con distancia de los demás, en segundo lugar ocupado por Antanas Mockus en un 22%, 37% Santos, el 20% de Noemí Sanín, y de ahí el resto de los candidatos. ¿Cómo lo explicaría usted desde su análisis político? Bueno, María, muchas gracias por tenerme aquí. Y la forma como yo explico eso, cuando Sergio Fajardo se unió a Antanas Mockus en lasillavacía.com, titulamos: esta alianza le mete un turbo a la candidatura de Mockus. Y yo creo que esta encuesta lo que revela es que en efecto ese efecto pasó. Los 7 puntos o 5 puntos que tenía Fajardo se unen a los que tenía Mockus, pero además aumentan más que la suma de ellos dos, que fue lo que ellos dijeron, como la suma de dos matemáticos. Cuando dos matemáticos se juntan, se multiplican. Y no se suman, sí, exacto. Y yo lo que pienso es que ahora comienza a jugar el voto útil. Había gente que en el fondo de su corazón les llamaba la atención la propuesta de ellos, pero que pensaban que no iban a pasar de ser una anécdota en esta campaña, y cuando ven que tiene alguna viabilidad de llegar al poder, pues se suman al tren. Pero ese resultado, ¿por qué es? Fuera de la habilidad política enorme que revela mucha madurez de haber logrado una alianza que nadie daba 5 centavos por ella, porque Fajardo insistía hasta el último momento que él seguiría. ¿Qué es? ¿Es anti-Uribe? ¿Es una fórmula de cambio? ¿Es ese elector colombiano que siempre hay independientes ahí? ¿Qué es? Yo lo que creo es que Antanas Mockus lo que hace con Sergio Fajardo es plantear como unas nuevas coordenadas para entender esta campaña, que ya no es uribista ni antiuribista, ya la división es entre los uribistas y los antiuribistas, sino que yo creo entre los que quieren que continúe un poco lo mismo que ha hecho Uribe con ciertas modificaciones, o los que realmente quieren una propuesta de país nueva. ¿Qué le pasó a Noemí Sanín? ¿Usted cómo explicaría? ¿Esto se va a mantener? Claro. ¿O ella puede recuperar a pesar de las dificultades que tuvo en la convención conservadora? Claro, yo creo que en política todo puede cambiar, pero yo lo que pienso es que Noemí, con estas peleas con los conservadores, comienza a sacrificar el voto de opinión en aras del voto de la maquinaria conservadora. Entonces, se volvió más papista que el Papa. Claro, entonces ellos pues como que firmen manifiestos, que se tomen la foto. Todas esas cosas pueden ser importantes para la maquinaria del partido, pero para el voto de opinión con el que ella arrancó, contaba, sí. Pues la gente comienza a decir, ay no, qué jartera esta cosa, pues ella no le está hablando a ese público. Sí, ella está ahorita súper preocupada de amarrar a su partido. Que era el público histórico de Noemí Sanín. Que era el público histórico de Noemí Sanín y el que realmente le podía dar una opción real de ganar en una segunda vuelta. Juanita, ¿y cómo analiza usted el 6 del Polo pues con Gustavo Petro y el 5 de una persona como el Partido Liberal de Rafael Pardo? Sí, a mí me parece que el del Polo, yo lo que pienso es que el sector más progresista del Polo se fue con los verdes. Sí, o sea, la gente que le gustaba el Polo porque era como una propuesta novedosa, antiuribista, pero no extrema, incluyente, no radical, incluyente de los derechos de las minorías gays, étnicas. Toda esa gente progresista se fue con los verdes. Y así un se va a poco quedar. También como resultado de estas peleas internas del Polo, de Jaime Meduzán, de Carlos Gaviria. Esa gente se fue, la gente moderna de la izquierda yo creo que se ha ido hacia los verdes y yo creo que se va a quedar allá. Sí.
y yo creo que más gente tenderá a salirse. Hay un núcleo como muy de izquierda que se va a quedar con Petro la histórica hasta el de final. siempre, sí, el 6, el 5. Exacto, pero toda esa gente que Lucho Garzón, que Petro habían logrado convocar alrededor de ellos como una propuesta de un país incluyente y moderno, exacto, toda esa gente está con los verdes. ¿Y los liberales, con Rafael? Yo creo que Pardo no ha logrado emocionar lo suficiente a las bases para que crean en él como alguien que puede realmente llegar al poder y darles como una cuota burocrática. Yo creo que para los liberales, 8 años de estar huérfanos del poder, ellos comienzan a sentir que eso es demasiado esperar otros 4 años. Entonces... Le pregunto, usted que ha sido periodista de investigación, si llegan los dos, si llegan Juan Manuel Santos y Antanas Mockus a segunda vuelta, ¿qué cree que va a pasar? Mira, yo creo que eso va a depender mucho de la fuerza ciudadana con la que lleguen los verdes. O sea, yo creo que si Antanas y Sergio Fajardo logran generar un movimiento de opinión estilo el de Obama en Estados Unidos, creo que eso cambiaría muchísimo la dinámica. Yo creo que ellos tienen la fuerza. Un fenómeno. Yo creo que ellos tendrían la fuerza de despertar a todos los abstencionistas que nunca han votado, que nunca se han interesado en la política, pero cuando ven una propuesta novedosa, moderna, de un país que les permite como soñar con que algo puede ser diferente en este país, yo creo que hay como todo un grupo de gente que nunca ha votado que podría votar y que eso cambiaría totalmente las cuentas que seguramente está haciendo Juan Manuel Santos y Noemí Sanín y Vargas Lleras. O sea, que creo usted le ve algún chance. Yo creo que ellos tienen Mockus. un chance absolutamente real. Ahora, lo que pienso es que en una segunda vuelta juegan mucho las alianzas y lo que pienso es que así una persona como Pardo pueda personalmente sentirse más afín a los verdes, el Partido Liberal, si no logra una negociación realmente burocrática y de poder con una persona como Antanas Mockus, van a apoyar a Santos. Y probablemente, bueno, Petro tampoco logrará que su partido se vaya mucho con que esa ala radical del polo apoya a los verdes, porque en el fondo son sus... Puede que electores sí, pero lo que es Partido Comunista, yo sí creo que en una segunda vuelta estoy segura que el polo termina apoyando a los verdes. O sea, no hay ninguna manera que ellos vayan a ser tan incoherentes de apoyar a la propuesta uribista. Entonces, ellos se irían con los verdes, pero creo que en todo caso es un porcentaje bastante pequeño. ¿Y posibilidades de primera vuelta para Santos? ¿Cómo están las cosas? Es decir, ya él se acerca al 40%, ya están unas cifras muy interesantes, prácticamente sin haber empezado campaña. Sí, yo creo que yo no me sentiría tan segura de los verdes, por ejemplo, o de los liberales o algo así, que va a haber una segunda vuelta, porque creo que Juan Manuel Santos tiene una gran habilidad política. Pues muchas gracias a Juanita León por habernos acompañado, y usted que vaticinó tantas cosas en hechos políticos en estos últimos meses, pues esa que nos ha lanzado de que los verdes de pronto pueden llegar a ser un fenómeno político similar a lo que ocurrió con Obama y llevar a mucha más gente a votar, así que estaremos muy pendientes de la forma como evoluciona esta muy, muy interesante campaña presidencial. Y bueno, aquí termina nuestro programa por hoy, los espero la próxima semana, pero no olviden participar en nuestro foro en la página www.canalcaracol.com/entérate. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Gracias.